gente de la cátedra, ¿cómo están? Qué alegría reencontrarnos para una nueva clase. ¿Y qué clase la de hoy? Más que polémica, así que más que nunca los espero en los comentarios para discutir sobre todo lo que veremos a continuación. Y es que vamos a ver al anarquismo capitalista. Y ya claro que si bien arranco con una afirmación, lejos está de quedar ahí y ya dejo abierto el debate sobre la inclusión o no de esta particular tendencia dentro del anarquismo. Creo más que conveniente arrancar aclarando que la clase de hoy va a dejar muchísimas preguntas que tal vez no podamos contestar taxativamente, pero claro está, la idea es que con toda la información que vayamos dando, ustedes cuenten con herramientas para ir acercándose a esas respuestas. Algunos van a considerar el no, otros van a considerar el sí, pero lo importante es que sean ustedes los que contesten y espero, eso sí, se mantengan abiertos al debate y al estudio porque después de todo esto es lo que es la cátedra, el estudio dogmático del anarquismo. No le esquivemos al dilema, no le esquivemos a la polémica y así como decidimos estudiar esta forma peculiar de organización que dice ser anarquista, anímense a confrontar y dejar en los comentarios cuanto deseen, ya sea para bancar la tendencia o para excluirla completamente. Basta de intro, a preparar el mate y arranquemos con todo. Puede sonar redundante después de tantas clases, pero a rasgos generales, cuando hablamos de anarquismo, hablamos de una forma particular de organización de personas que va desde las formas colectivas del comunismo o del colectivismo hasta la unión de egoístas de los individualistas. Claro está, siempre prescindiendo de cualquier forma de gobierno, eliminando las jerarquías, es decir, una organización de forma horizontal, descentralizando lo más posible las decisiones. Quiere decir esto que para cualquier decisión de los espacios comunes se necesita de la intervención de los miembros. En concreto, entonces, hablamos de una faceta netamente administrativa o política. Ahora bien, el tema que nos atañe hoy es de índole económica. Lo que quiero decir es que en este análisis preliminar, una cosa es lo administrativo y otra cosa es lo económico. De hecho, en el texto de Max Nerdlau, algunas ideas falsas sobre el anarquismo, una de las cuestiones centrales es justamente que cualquier unión de personas es libre de elegir organizarse de la manera que quiera, no solo desde lo administrativo, sino también desde lo económico. Más aún el propio Proudhon entendía exactamente lo mismo. Ahora bien, hasta acá nada indica admitir la estrategia capitalista para solucionar los temas económicos, pero de antemano no estaría vedado. Obviamente esta distinción entre lo administrativo y lo económico es derivada de mi formación como abogado, es decir, es utilizada como una herramienta didáctica que permite observar bien las diferencias, pero nada impide tomar otras definiciones menos emparentadas al status quo actual. Hecha esta distinción entre el plano administrativo y el económico, veamos de manera breve qué es el capitalismo para ver si de alguna manera todo o algún aspecto de esta herramienta económica puede llegar a ser compatible con el anarquismo. Otra cosa que me parece muy relevante en esta temática es ver si el capitalismo en el cual vivimos hoy es el mismo que plantean los anarcocapitalistas y en última instancia, si como vimos la clase pasada, si aquellos anarquistas norteamericanos que nos hablaron de anarquismo de mercado, de anarquismo de competencia y de propiedad individual es equivalente al anarcocapitalismo. Desde ya les digo que preguntarnos qué entendemos por capitalismo no es una pregunta solamente retórica, ya que gran parte de las disputas entre anarquistas clásicos y anarquistas de mercado, incluso con los anarcocapitalistas, se explican mucho por definiciones distintas de este mismo término. Antes de meternos de lleno en las definiciones, creo que va a ser útil analizar, aunque sea de manera muy breve y por arriba, el origen histórico del capitalismo, no para fijar una fecha exacta, sino para ubicarlo como un proceso y no como una condición natural de la humanidad. Podemos situar entonces el surgimiento del capitalismo en algún punto entre los siglos XVI y XVIII, en el marco de la crisis del sistema feudal, especialmente la disolución de las relaciones de servidumbre que contribuyó a la transición definitiva hacia la modernidad. La aparición del capitalismo como una forma de organización económica podemos entonces emparentarla con algunos procesos como el crecimiento del comercio y de las ciudades, con la consecuente expansión de los mercados más allá del ámbito local, con los procesos de cercamiento de las tierras,
que expulsaron a miles de campesinos de los medios de subsistencia y generaron una masa de trabajadores libres en el doble sentido, libres jurídicamente, pero también desposeídos. Y también al mismo tiempo la acumulación de capital comercial y financiero previo a la industrialización. Todo esto va dando lugar a una nueva relación social que se va a convertir en central, que es el trabajo asalariado. Ya no se trabaja por obligación feudal, sino vendiendo la fuerza de trabajo en el mercado. Podemos decir entonces que el capitalismo no aparece de golpe, sino que es el resultado de muchísimas transformaciones económicas, sobre todo en los procesos de producción, con los grandes avances tecnológicos que se dieron en la época, como la rotación de las tierras o el arado de hierro, pero también de cambios políticos y sociales de largo plazo que se fueron dando, entre ellos, claro está, el surgimiento de los estados-nación. El capitalismo entonces no va a surgir como una ideología, sino como una transformación material de las relaciones sociales que luego va a ser pensada y justificada y teorizada por distintos autores. Ya ubicados históricamente, avancemos con una definición clásica, es decir, una definición enteramente descriptiva, no con la intención de generar polémica. En términos generales, el capitalismo lo podemos definir a través de ciertas características que lo van a determinar como un concreto sistema económico. Estas características son entonces la propiedad privada de los medios de producción, esto es, la propiedad privada de las tierras, de las fábricas, de las herramientas del capital financiero, la producción orientada al consumo, no al autoconsumo, el trabajo asalariado, como dijimos, como forma dominante de relación social y laboral, por supuesto regulada por todo el sistema jurídico estatal. Con la consolidación de los intercambios, tanto de los bienes y de los servicios, a través del dinero, es decir, deja en desuso el sistema del trueque o del señoriaje. Y por último, la búsqueda de ganancias como el principal motor de la actividad económica. Esta definición no está diciendo si el capitalismo es bueno o malo, simplemente describe cómo funciona. Por lo tanto, el capitalismo no es simplemente comercio ni intercambio, sino una forma específica de organizar quién posee los medios de producción, cómo se produce, cómo se distribuyen los bienes y servicios que se producen y cómo se remunera el trabajo. Esto va a ser clave más adelante cuando aparezcan las discusiones sobre el mercado, sobre la propiedad y sobre el Estado. Algo curioso y que habitualmente se pasa por alto es que el capitalismo como sistema histórico nace allá por los siglos XVI y XVII, pero va a ser pensado y teorizado por distintos autores, especialmente a partir del siglo XVIII. No va a ser que estos autores inventen el capitalismo, sino que escriben para explicar su funcionamiento. Como ustedes ya se imaginan, el autor más emblemático es Adam Smith, especialmente por su obra La riqueza de las naciones de 1776, en donde va a analizar el funcionamiento del mercado, va a destacar y defender las virtudes de la división del trabajo y un punto más que importante que será retomado y utilizado por los anarquistas capitalistas, pero también sostenido por muchos anarquistas individualistas, sostiene que la búsqueda del interés propio puede generar de manera indirecta beneficios sociales. Ahora bien, es importante hacer una aclaración que suele perderse en los debates actuales. Smith no definía un mercado sin normas ni una acumulación ilimitada sin restricciones. De hecho, era muy crítico de los monopolios, de los privilegios corporativos y de las rentas improductivas. Cuando digo que no defendía un mercado sin normas, no hablo de intervención estatal, sino que no defendía un mercado sin escrúpulos, sin moral ni ética, ni librado a la avaricia de los poderosos, por eso justamente se oponía a los monopolios. Es decir, un mercado libre en donde, mediante mecanismos que el mismo mercado proponga, es decir, las mismas personas que intervienen en el mercado, se ordene y se equilibre. Que las soluciones surjan de los mismos involucrados, algo que los anarquistas norteamericanos establecieron mediante los acuerdos voluntarios. Esto que estamos mencionando es su famosa alegoría de la mano invisible que vamos a reforzar más adelante. Ojo, la mano invisible no es una especie de fuerza mágica del mercado que todo lo acomoda, sino los involucrados encontrando soluciones. Lo que sí, esto dejaría afuera a ajenos o terceros al mismo mercado, por ejemplo, a la intervención del Estado. Queda en claro entonces que
Hay en Adam Smith una preocupación moral muy fuerte y eso muchas veces, adrede o con malicia, se termina olvidando cuando se lo cita. Por eso, distintos enfoques, incluidos algunos libertarios, discuten hasta qué punto Smith puede identificarse con el capitalismo contemporáneo. Junto a Adam Smith aparecen otros autores fundamentales como por ejemplo David Ricardo, que desarrolla la teoría del valor trabajo y analiza la distribución entre los salarios, la renta y la ganancia, y también John Stuart Mill, que distingue entre leyes de la producción que considera más rígidas y leyes de la distribución que ve como modificables socialmente. Casi con vergüenza limito este brevísimo apartado acá, es decir, no nos vamos a detener en estos autores, pero resulta importante aunque sea nombrarlos y si ustedes quieren y les interesa, los refuerzan posteriormente. Valga la aclaración, ninguno de los tres autores son anarquistas ni se han considerado anarcocapitalistas. Son teóricos del capitalismo en su fase clásica, pero resulta importante tenerlos en cuenta porque sus ideas van a ser retomadas y reinterpretadas, no sin discusiones de por medio, por corrientes posteriores, tanto defensoras como críticas al mismo capitalismo. Antes de avanzar hay que hacer una aclaración metodológica que no es menor, porque si no lo hacemos empezamos a discutir y en realidad no estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de capitalismo podemos estar refiriéndonos a dos cosas completamente distintas. Por un lado, lo que podríamos llamar capitalismo histórico, es decir, el capitalismo tal como se dio efectivamente en la historia, con estados nacionales fuertes, con procesos de colonización, con monopolios legales, con grandes corporaciones, con banca central, con trabajo asalariado masivo y con profundas desigualdades estructurales que habitualmente vemos. Este es el capitalismo que la mayoría de las personas reconoce cuando escucha la palabra, el capitalismo que realmente existe. Por otro lado, podemos hablar de un capitalismo teórico o conceptual, es decir, un modelo abstracto que describe un sistema de intercambios voluntarios, de propiedad privada, de libre competencia y de ausencia de coacción estatal. Podríamos decir algo así como un ideal normativo más que una descripción empírica. Y acá aparece el verdadero problema. Muchas discusiones sobre el capitalismo, incluido las discusiones dentro del anarquismo, fracasan porque una parte está criticando el capitalismo histórico mientras que la otra está defendiendo el capitalismo teórico. No están discutiendo lo mismo, están usando la misma palabra para nombrar cosas distintas. Por eso, cuando un anarquista dice el capitalismo es incompatible con la libertad, muchas veces está pensando en el capitalismo histórico, en el estatal, el corporativo, el monopolista. Y cuando otro responde que el capitalismo puede ser compatible con la libertad, suele estar pensando en un modelo teórico de mercado libre sin intervención estatal. Esto, por supuesto, no resuelve el problema, pero de alguna manera lo termina ordenando. Nos permite entender desde dónde habla cada posición y sobre todo sobre qué están discutiendo realmente. A partir de acá vamos a introducir una serie de discusiones que no son externas al anarquismo, sino internas al propio campo anarquista. Y esto es importante aclararlo desde el comienzo, no lo vamos a hacer para refutar ni para validar ni para cerrar una posición, lo hacemos para mostrar que cuando los anarquistas hablan de capitalismo muchas veces no están usando la misma palabra para decir lo mismo. En este bloque, la idea no es comparar corrientes anarquistas en términos históricos o doctrinarios, eso sí lo vamos a hacer más adelante, sino que vamos a discutir categorías conceptuales, es decir, qué se entiende por mercado, qué lugar ocupa el Estado, cómo se piensa el trabajo asalariado, qué se dice sobre la desigualdad y si el capitalismo debe entenderse como una categoría histórica concreta o como un modelo abstracto. Estas discusiones van a ser previas a cualquier clasificación entre anarquismo clásico, anarcocapitalismo, mutualismo o liberalismo. Son, podríamos decir, el suelo conceptual sobre el que después vamos a ir construyendo las definiciones de todas esas tradiciones. Dicho de otra manera, antes de discutir quién puede llegar a tener razón, necesitamos entender de qué están hablando. Llegados a este punto aparece una pregunta clave y probablemente una de las más conflictivas dentro del anarquismo. ¿Capitalismo y mercado son lo mismo? A simple vista, muchas veces lo usan como sinónimos, pero
cuando uno empieza a rascar un poco, se da cuenta de que no todos los anarquistas ni todos los críticos del capitalismo entienden estas categorías de la misma manera. Para algunos, el mercado es simplemente un mecanismo de intercambio, un espacio donde individuos o asociaciones de individuos intercambian bienes y servicios de manera voluntaria sin una autoridad central que ordene todo ese proceso. Bajo esta definición podríamos decir que el mercado no tiene una carga moral ni política en sí misma, simplemente es una herramienta social que puede adoptar distintas formas. Desde esta mirada, el mercado no sería necesariamente capitalista, podría existir mercado sin grandes acumulaciones de capital, sin corporaciones, sin trabajo asalariado permanente y sobre todo sin un Estado que garantice privilegios, monopolios o posiciones dominantes. Otros anarquistas, en cambio, sostienen que el mercado no es una simple herramienta neutral y que históricamente ha funcionado como el soporte material del capitalismo, facilitando la acumulación, la desigualdad y la subordinación de unos sobre otros. Desde esta mirada, el mercado y capitalismo aparecen estrechamente ligados, no solo en los hechos históricos, sino también en su lógica interna. Y acá aparece el núcleo del desacuerdo. Quienes separan mercado de capitalismo nos van a decir que el problema no está en el intercambio voluntario, sino en la coacción. El problema no es la propiedad en sí, sino los privilegios legales. Y el problema tampoco está en la competencia, sino en los monopolios garantizados por el Estado. Quienes identifican mercado y capitalismo, en cambio, advierten que incluso sin Estado, el mercado tiende a generar desigualdades acumulativas, relaciones de dependencia y formas indirectas de dominación que contradicen el ideal anarquista de igualdad sustantiva. Fíjense en algo importante, no estamos frente a una discusión superficial, sino ante dos maneras distintas de pensar la libertad y la dominación. Para unos, la dominación aparece cuando hay coacción directa, violencia o imposición externa, y para otros la dominación también puede darse de forma estructural, incluso cuando los intercambios son formalmente voluntarios. Y esta diferencia no es menor porque de ella se desprenden posiciones muy distintas frente al anarcocapitalismo. Para algunos anarquistas, el anarcocapitalismo sería una forma coherente de mercado sin Estado, mientras que para otros sería una contradicción en los términos, un sistema que elimina al Estado, sí, pero conserva o incluso profundiza las lógicas capitalistas. Desde ya no vamos a resolver esta discusión acá ni ahora y tampoco es el objetivo. Lo que sí hacemos es dejar planteada la pregunta en sus propios términos. Dependiendo de cómo cada uno responda a esta cuestión, se va a ir inclinando la balanza para un lado y para el otro. A partir de acá ya no estamos discutiendo palabras, sino que estamos discutiendo modelos específicos de organización social. Arranquemos por una aclaración clave porque si no, todo lo que sigue después se nos puede ir mezclando. Cuando hablamos de capitalismo, el Estado no aparece como un actor secundario o accidental. En la mayoría de las interpretaciones históricas y teóricas, el capitalismo se va a desarrollar en estrecha relación con el Estado, aunque después podamos discutir sobre cuánto Estado, qué tipo de Estado o qué funciones cumplen. Esto no es menor porque desde una lectura clásica, el Estado cumple al menos cuatro funciones centrales dentro del capitalismo. En particular garantiza la propiedad privada, no solo la reconoce simbólicamente, sino que la hace valer. Registros, títulos, herencias, contratos, tribunales, fuerzas de seguridad, todo el sistema judicial al servicio de garantizar la propiedad privada. La propiedad entonces no se sostiene solo por posesión fáctica, sino por un derecho de un tercero que la respalda. Por otro lado, garantiza el cumplimiento de los contratos. El mercado capitalista no funciona solo por confianza interpersonal, sino que funciona porque hay una instancia coercitiva última que asegura que los acuerdos se cumplan incluso contra la voluntad de alguna de las partes. En el mismo sentido, crea todo el marco legal del mercado. Monedas oficiales, leyes comerciales, regímenes impositivos, regulaciones laborales, todo el mercado capitalista no surge en el vacío, sino que es institucionalmente producido. Y por último, interviene cuando el sistema entra en crisis. Por ejemplo, que lo hemos visto sobre todo en Estados Unidos en el año 2008, los rescates bancarios, la emisión monetaria, políticas de ajuste, subsidios a grandes empresas. Esto suele generar
una crítica fuerte desde los anarquistas y también desde ciertos liberales. Los 4 puntos son en líneas generales todo el marco normativo que el derecho pone a disposición del Estado y según esta posición también al capitalismo. Ahora bien, y acá aparece el punto de tensión. Los anarcocapitalistas sostienen que nada de todo lo que dijimos es esencial al capitalismo, sino que es una distorsión estatal del mercado, por lo cual para ellos el Estado no crea el mercado, sino que lo deforma y lo pervierte. Cuando hablan de la propiedad, van a esgrimir que esta puede surgir sin Estado. Y acá hay algo interesante porque, si bien los anarcocapitalistas están hablando de la propiedad privada, de que esta puede surgir sin la existencia del Estado, a rigor de verdad, la propiedad en el sentido jurídico de una pertenencia reconocible, por ejemplo la propiedad colectiva como la de los pueblos originarios que han tenido por siglos, surgió sin ningún Estado. Quiero decir, dos pueblos originarios distintos reconocían la propiedad o la tierra de otro pueblo, y eso se dio sin la intervención de un Estado. Y si la propiedad colectiva nació sin Estado, la individual tranquilamente podría nacer de la misma forma y poder estar en las mismas condiciones. Por otro lado, cuando hablan de los contratos, van a decir que estos pueden sostenerse por mecanismos privados. Hoy la realidad es que gracias a la criptografía esto ya es completamente posible y se encuentra operativo. Y por último, en cuanto a la desigualdad, van a decir que la coerción estatal es la verdadera fuente de injusticia. Valga la aclaración, la mayoría de los anarquistas clásicos han sostenido siempre que el capitalismo histórico siempre necesitó del Estado para poder existir. Ojo con esto, no estamos resolviendo quién tiene razón, simplemente estamos mostrando el desacuerdo. Y claro está que con esto surge la pregunta, y que vamos a retomar más adelante, que es, ¿puede existir el capitalismo sin Estado? ¿O el capitalismo es por definición un sistema político económico estatal? Nos metemos en uno de los temas más interesantes desde mi punto de vista, un tema filosófico, precisamente uno de los sustentos filosóficos del capitalismo que los críticos de este toman en cuenta a la hora de sostener su nocividad como sistema. En el punto anterior marcamos que para los clásicos el Estado es el marco político del capitalismo y será el trabajo asalariado su relación social básica. Fíjense la importancia de esta definición. Estamos hablando que las relaciones sociales van a estar mediadas por el salario y sus derivados. Sobre este punto coinciden casi sin alteraciones marxistas y anarquistas comunistas y colectivistas. Claro que son los marxistas los que más han desarrollado y justificado en la teoría esta crítica. Por lo cual el capitalismo entonces no es simplemente intercambio, sino que implica que una parte vende su fuerza de trabajo y que otra parte la compra para obtener un beneficio. Dicho simplemente, en general, una persona no va a vender un producto determinado, sino que vende su tiempo, su energía, su capacidad para producir. A esto obviamente se le contrapone el cuentapropista, el autónomo, que será justamente el argumento de muchos anarcocapitalistas para sostener un mercado sin intervención estatal. Esto también es la crítica que se le hace al marxismo, para quien el único sujeto válido para la revolución es el asalariado industrial y citadino, dejando en un segundo plano, lo digo literal, entendidos como sujetos de segunda, a otro tipo de trabajadores. Y digo que justamente el trabajador autónomo es pésimamente visto por el marxismo y les aplica la vieja confiable marxista de cuando alguien no piensa como ellos, los acusa de pequeños burgueses. Aquel que compra la fuerza de trabajo, ese aprovechamiento del beneficio es lo que Marx denominó la plusvalía. Sin querer inclinar la balanza, algo que me parece importantísimo resaltar es que las condiciones del trabajo asalariado que estamos viendo y criticando no son las mismas que en la actualidad. Es cierto que hay condiciones malas de trabajo y pagas insuficientes, pero en otras no es así. El trabajo asalariado hoy no es idéntico al de los primeros años del capitalismo y en muchos casos goza de muy buenas condiciones. Repito, no en todos los casos, pero las condiciones son completamente distintas, por eso el análisis actual debe contemplarlo. No obstante, para la teoría económica clásica, vender tu fuerza de trabajo y que un tercero
te pague y se beneficie con eso, es un acuerdo completamente voluntario. Una parte necesita ingresos, la otra necesita trabajo y ambas acuerdan un salario. Por lo tanto, desde esta mirada no habría explotación en sí misma, sino un intercambio libre. Ahora bien, los anarquistas, incluso los más promarcados, suelen poner un asterisco acá porque la pregunta no es solo si el contrato es formalmente voluntario, sino también qué alternativas reales tiene quien vende su fuerza de trabajo. Los anarquistas clásicos van a criticar el trabajo asalariado porque este va a generar dependencia estructural, porque separa al trabajador del control sobre aquello que produce y al mismo tiempo reproduce jerarquías económicas que luego se van a traducir en poder social. Por eso, muchísimos anarquistas sostienen que no basta con que el contrato sea voluntario en lo jurídico, sino que también hay que corroborar que también sea voluntario en lo material. Los anarcocapitalistas van a responder en primer término que el trabajo asalariado está en estricta relación con el dinero y es justamente la mejor manera o la más eficaz para coordinar la economía. Y esto es algo importante, estemos de acuerdo o no con el capitalismo. Van a sostener que mediante el dinero se permitió realmente coordinar todos los gustos y todas las necesidades individuales, descentralizar el acceso a estos según las propias decisiones individuales. Es decir, todos tenemos gustos variados y queremos y necesitamos cosas completamente distintas los unos de los otros. Para que el mercado sea eficiente y nos permita de algún modo acceder a esas cosas tan diversas, el dinero como método de intercambio fue el punto cúlmine para que esto suceda y pueda ser posible. Por otro lado, van a decir que prohibir o cuestionar el salario es una forma de coerción, que nadie está obligado a aceptar un trabajo y que la competencia entre empleadores, lejos de perjudicar al empleador, es justamente lo que mejora las condiciones laborales. De nuevo, no estamos resolviendo el conflicto, sino que simplemente lo estamos exponiendo. La pregunta vuelve a quedar abierta para leerlos en los comentarios. ¿Será entonces el salario una herramienta de libertad o estamos hablando de una forma de subordinación estructural? Pasemos ahora a un tema inevitable que es la desigualdad provocada por el capitalismo. Porque incluso quienes defienden el capitalismo reconocen que produce cierta desigualdad, pero la discusión no se da en términos de si existe o no, sino en términos de si esa desigualdad es legítima, si es funcional o provechosa, o por el contrario, si es injusta o si es un problema en sí mismo. Para el capitalismo clásico, la desigualdad puede entenderse como el resultado de diferencias de talento, del esfuerzo de decisiones individuales o de una mayor capacidad emprendedora. Teniendo en cuenta esta lectura, la desigualdad entonces no necesariamente resulta una injusticia. Recuerden que si bien no es exactamente esto, porque esta es una postura más acorde al liberalismo, recuerden cuando dimos la clase de individualismo anarquista, que el presupuesto filosófico del individualismo y sobre todo de la unión de egoístas de Max Stirner es precisamente la desigualdad que va a operar como un motor de toda esa unión de personas, ya que en base a capacidades e incapacidades diferentes es que es necesario unirse con otra persona. Si todos fuéramos iguales, no habría ninguna necesidad de unirse con un otro, no necesitaríamos de los otros. Más allá de esto, desde el anarquismo clásico, más cercano al comunismo o al colectivismo, aparece una crítica fuerte. La desigualdad tiende a concentrar el poder, ese poder económico se va a traducir en poder político y eso rompe la igualdad material entre individuos libres. Los anarcocapitalistas suelen responder que la desigualdad no implica dominación si no existe el Estado, que el problema no es la riqueza, sino el privilegio, lo que derivaría en monopolios, y que la competencia limita la concentración de poder económico y político, y es justamente lo que, al tiempo que va a impedir esos tan nocivos monopolios, da verdadera posibilidad a todos de encontrar el desarrollo personal o asociativo. Y con esto cerramos el capítulo. Un punto clave y que suele pasarse por alto, el capitalismo en cuanto sistema no es algo natural, no es eterno, no es ahistórico. Esto no quiere decir que sea malo por eso,
quiere decir que aparece en un momento histórico determinado. Ya lo dijimos, la mayoría de los historiadores ubican el surgimiento entre los siglos XV y XVII aproximadamente y emparentados o como consecuencia de procesos como el cercamiento de las tierras, la expansión del comercio, la formación de los estados modernos, la monetización de la economía. Y esto es algo importante de destacar, y es que antes de todo eso ya había mercados, ya había intercambio, formas de propiedad, solo que no con un capitalismo como sistema dominante. Esto va a resultar central para el anarquismo porque nos permite pensar que si el capitalismo tuvo un origen, también puede tener un fin, o si no, puede transformarse. Incluso los anarcocapitalistas aceptan que el capitalismo histórico no es idéntico a su versión teórica y que muchas críticas anarquistas apuntan a formas históricas concretas y no al mercado en sí. Lo que quiero que se lleven de este capítulo es que no cerramos ninguna discusión, sino que estamos ordenando un poco el terreno, porque me parece clave que antes de discutir si el anarcocapitalismo es o no anarquismo, tenemos que dejar bien en claro de qué capitalismo estamos hablando. Esta parte de la clase opera en dos sentidos. Por un lado, como reconto de los posibles antecedentes del anarcocapitalismo y por otro, de repaso de la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior trabajamos el anarquismo norteamericano y vimos que, a diferencia de otras tradiciones, en Estados Unidos el anarquismo tuvo un fuerte desarrollo individualista y una relación compleja con el mercado, con los contratos y con la propiedad. Tengan en cuenta que, como repaso, mucha de la información solo será enunciativa, por lo que aquellos que quieran sumar información a fondo de este apartado quedan derivados a la clase anterior que acá arriba dejo para que accedan. Para comprender el surgimiento del anarquismo capitalista y sobre todo para entender por qué puede parecer una derivación plausible dentro del contexto norteamericano, es indispensable detenerse un poquito en el anarquismo de mercado de Norteamérica de los siglos XIX, pero hacerlo con una aclaración fundamental desde el comienzo. El libre mercado del que hablan los anarquistas norteamericanos no es el mismo libre mercado del capitalismo contemporáneo. Esta diferencia no es menor porque gran parte de las confusiones actuales surgen justamente de leer a Warren, a Tucker o a Spooner con categorías económicas que fueron posteriores. Para los anarquistas norteamericanos, pero lo es también para todos los anarquistas que defienden la coordinación de la economía por el mercado, el libre mercado es en concreto relaciones directas, no sujetas a dominación estructural. Es decir, que el libre mercado era concebido como intercambio de persona a persona o en su defecto entre asociaciones voluntarias de personas sin intermediarios con poder estructural dominante. No se trataba de un mercado de grandes corporaciones, ni de posiciones dominantes, ni de actores capaces de imponer condiciones de forma sistemática, que valga la aclaración, el libre mercado es justamente aquel que carece de todas estas. Si esas características están presentes, será cualquier otra cosa, pero no un libre mercado. Desde esta perspectiva, entonces, el problema no era el intercambio, sino las asimetrías de poder, la concentración y el privilegio legal, en concreto y en simples palabras, el monopolio. Por eso, cuando estos autores hablaban de monopolios, no se referían solo a empresas grandes, sino a cualquier forma de exclusión artificial de la competencia, generalmente garantizada por el Estado. La crítica no era hay mercado, sino este mercado está falseado o corrompido. Como dije anteriormente, podrá ser otra cosa, pero no va a ser libre mercado. Otro punto interesante es que estos anarquistas no rechazaban toda forma de intermediación, aceptaban, por ejemplo, comisiones por acercar a productores y a consumidores, siempre por supuesto que estas comisiones no fueran usurarias y que no se basaran en privilegios artificiales, algo que lamentablemente pasa muchísimo hoy de parte de la burocracia estatal, que genera miles de organismos que se pisan entre sí en las funciones y que solo tienen el único objetivo recaudatorio. Por lo tanto, la intermediación era vista como legítima si agregaba valor real y si facilitaba el intercambio. Muchas veces una plataforma que nuclee productores y consumidores resulta vital para ambas partes y al tiempo resulta beneficiosa para el comercio en general.
Esto muestra que el anarquismo de mercado no era ingenuo ni primitivista, sino que reconocía funciones económicas, pero las subordinaba a relaciones voluntarias y transparentes. En este punto aparece una diferencia fuerte con otras corrientes anarquistas y una clarísima influencia stirneriana e individualista. Para los norteamericanos, el mercado es interacción de persona a persona y esa interacción se va a basar en acuerdos siempre voluntarios. Esos acuerdos deben ser siempre sinalagmáticos, quiere decir que se da para recibir algo a cambio. Y la clave de las claves, eso que hoy sería algo así como agua en el desierto, sin apelación al altruismo obligatorio. Esto quiere decir que no había una ética del sacrificio por el colectivo, sino una ética del acuerdo entre individuos soberanos. Y resulta imprescindible, porque es la crítica que muchos colectivistas hacen a los individualistas, esto no implica ausencia de solidaridad, sino una solidaridad verdaderamente voluntaria, elegida, no impuesta. Cada relación debía sostenerse en la voluntad recíproca, no en la moralización externa. Max Stirner en su máxima expresión. Para los que quieran reforzar sobre Stirner, buscan la clase que hicimos hace bastante tiempo ya sobre él. Este es un tema que me gusta muchísimo y creo que esta aclaración resulta clave para entender por qué puede ser posible algún tipo de asimilación entre el anarquismo con el capitalismo, aunque a rigor de verdad poder tener información para ver si el anarquismo puede ser capitalista o es simplemente de mercado y de competencia y no capitalista en sentido estricto. Este concepto clave es el de competencia, que verdaderamente es entendido de manera muy distinta al capitalismo actual. Para los estadounidenses, la competencia era un medio para impulsar eficiencias y mejoras, pero solo puede existir competencia si existen al menos dos competidores. Es decir, si uno elimina al otro, la competencia desaparece. Por lo tanto, competir no es destruir al otro, sino mejorarse frente al otro. Esta visión choca directamente con la lógica de acumulación y concentración propia del capitalismo monopolista, donde la eliminación del competidor es parte del éxito. Entonces, desde esta óptica, el monopolio no es eficiencia, sino su negación. Llegamos acá a uno de los puntos más delicados. La propiedad privada anarquista en estas corrientes no se entiende como acumulación ilimitada, sino como un espacio irreductible del yo, tanto físico como intelectual, donde el colectivo no puede avasallar la voluntad individual. Entonces, la propiedad funciona como una defensa férrea frente a la homogeneidad impuesta, como una protección del individuo frente al colectivo y, claro está, como garantía de autonomía personal. Algo clave en este concepto de propiedad individual, que este espacio puede ser usado tanto de forma egoísta o compartido con quien el individuo decida, como forma de solidaridad voluntaria. Esto me parece importantísimo, sobre todo en lo que respecta a la unión de egoístas stirneriana, ya que al no haber deber moral alguno, no de asistencia, ni de empatía, ni de nada, será el individuo el que por decisión propia elija compartir. Quiero decir, no hay obligación, pero la solidaridad se mantiene intacta, no ya por fuerzas o obligaciones de un tercero, sino por la propia voluntad. En cuanto a la defensa de ese espacio propio, y lo que puede hacer mucho ruido por la crudeza y la bofetada de realidad que nos da, ya no depende de un tercero, sino de la propia capacidad del individuo para sostenerlo, pero también de acuerdos comunitarios, o lo que es lo mismo, de reconocimientos sociales como puede ser un testimonio vecinal o la posesión o el uso. Acá aparece una distinción clave. Los anarquistas de mercado van a diferenciar la propiedad privada anarquista de la propiedad privada garantizada por el Estado. En el segundo caso, la propiedad no es verdaderamente individual, está garantizada por un tercero, depende de una estructura coercitiva y es entonces, en cierto sentido, una propiedad estatal rentada al individuo. Desde esta mirada, el Estado no protege la propiedad, sino que la redefine y la controla. Esta distinción
va a resultar fundamental para entender por qué muchos anarquistas de mercado se consideran anticapitalistas aún defendiendo la propiedad privada. Finalizado el pequeño apartado de la clase anterior, que al mismo tiempo sirve como un antecedente más que válido para el tema que hoy nos ocupa, nos empezamos a meter en la parte central de la clase. Pero creo que para entender el anarcocapitalismo no alcanza con decir es anarquismo más capitalismo o es una especie de liberalismo sin Estado. Esto simplifica demasiado y en general oscurece más de lo que termina aclarando. El anarcocapitalismo surge en realidad como una confluencia teórica bastante particular entre tradiciones que no siempre caminaron juntas, pero que en determinado momento empiezan a superponerse. Es decir, no van a ser de golpe ni de un solo autor, sino más bien como un proceso de sedimentación de ideas. El primer sustrato teórico es el liberalismo clásico, especialmente el liberalismo económico de los siglos XVIII y XIX. Autores como John Locke o Adam Smith van a introducir dos ideas fundamentales: la centralidad del individuo como sujeto moral y económico y la desconfianza hacia la intervención del poder político en la vida social. Locke aporta la idea de que la propiedad es una extensión del trabajo individual y algo que los anarquistas han repetido hasta el cansancio, de que existen derechos naturales previos al Estado. Smith, por su parte, va a introducir la noción del orden espontáneo. Sobre todo esto vamos a hablar más en profundidad cuando estemos en el capítulo específico del anarcocapitalismo, pero a modo de anticipo, este es uno de los principios filosóficos sobre los cuales más controversia se va a encontrar. A modo de anticipo, ya planteo la pregunta: ¿es lo mismo el orden espontáneo que el orden situación externa que plantean los anarquistas? Por otro lado, plantea la idea de la coordinación social sin una planificación central por detrás. Noten qué similitud hay con la descentralización radical de la sociedad planteada por los anarquistas. Vuelvo a lo mismo. ¿Son lo mismo? ¿Son equiparables? Preguntas que deberán responder ustedes y obviamente espero leerlas en los comentarios. Asimismo, plantea la idea de que la persecución del interés propio no necesariamente va a destruir los lazos sociales. En términos más profundos y precisos, algo que logró demostrar Stirner en El único y su propiedad. Esto no es anarcocapitalismo todavía, pero ya aparece algo clave: esto de la posibilidad de pensar la sociedad funcionando sin una dirección consciente. Ojo con esto, ni Smith ni Locke son anarquistas ni pretenden abolir el Estado, pero muchos autores posteriores van a tomar esos conceptos y los van a llevar un poquito más lejos todavía. A lo largo del siglo XIX, el liberalismo económico se va a radicalizar en algunos sectores y va a aparecer con mucha fuerza la idea del laissez-faire, esto es, dejar hacer, dejar pasar. Desde acá el Estado empieza a ser visto no solo como innecesario, sino como un distorsionador del mercado, un creador de privilegios y consecuentemente protector de monopolios. Este punto es fundamental para entender el discurso anarcocapitalista posterior. Todo empieza a sugerir que el problema no es el mercado en sí, sino el mercado intervenido. Y podemos ir viendo algo que ya nombramos bastante en la clase: que la crítica a los monopolios no surge solo desde el colectivismo o el comunismo, sino también desde las tradiciones pro mercado. En el apartado anterior ya lo tratamos, pero no los personificamos, así que muy brevemente decimos que cuando el anarcocapitalismo busca genealogía, muchas veces mira hacia atrás y encuentra figuras como Josiah Warren, como Benjamin Tucker, como Lysander Spooner, como referentes y antecesores del pensamiento anarquista y capitalista. Y acá aparece una relación bastante ambigua, porque sí, sin dudas estos autores defendían el libre intercambio, que criticaban al Estado, atacaban a los monopolios legales y hablaban de contratos voluntarios. Todo esto resuena mucho con el discurso anarcocapitalista, pero, y esto no es menor, ninguno de ellos defendía al capitalismo tal como lo conocemos hoy. Por ejemplo, para Tucker, el capitalismo realmente existente era un sistema sostenido por monopolios estatales, por privilegios legales, por rentas artificiales.
Es decir, el anarcocapitalismo va a heredar categorías de estos autores, pero también va a reinterpretarlas y en algunos casos a a desplazarse tal vez de su sentido original. El salto teórico más fuerte se da con la Escuela Austríaca de Economía, especialmente en el siglo XX. Podemos decir que al aspecto político y filosófico, los anarcocapitalistas encuentran el andamiaje económico en la Escuela Austríaca de Economía. Autores como von Mises o Friedrich Hayek aportan herramientas claves como la teoría subjetiva del valor. De manera muy sucinta podemos decir que esta teoría sostiene que el valor de un bien no es intrínseco en sí mismo, ni tampoco dependerá del trabajo invertido. Sin dudas, esta es la principal contraparte con los anarquistas norteamericanos que sostenían que el valor de un bien derivaba de aquella fórmula que vimos en la clase pasada, tiempo por esfuerzo. Por lo tanto, el valor es por la utilidad de que un individuo cualquiera le asigna y la importancia que le da para satisfacer sus necesidades. La crítica al socialismo como sistema de cálculo imposible y la defensa del mercado como un proceso dinámico, no como un equilibrio estático. Hayek en particular desarrolla con más profundidad la idea del orden espontáneo, ya no solo como una intuición filosófica, sino como una teoría social. Esto le va a dar al anarcocapitalismo algo que antes no tenía, una economía política sistémica capaz de competir en el plano teórico con otras corrientes. Verdaderamente la escuela austríaca podría ser una clase en sí misma, pero excede el motivo de esta clase, que es analizar el anarquismo capitalista, por lo cual lo vamos a dejar acá. Por lo cual, antes de pasar al anarquismo capitalista propiamente dicho, podemos dejar en claro que este no surge directamente del anarquismo clásico, pero tampoco es simple liberalismo. Es una construcción teórica híbrida que toma del liberalismo su defensa del mercado, del individualismo anarquista su crítica y su rechazo al Estado, y de la escuela austríaca todas las teorías y postulados económicos. Por supuesto, la respuesta de si esa síntesis es coherente o contradictoria no la respondemos acá, sino que la responden ustedes y cuyas conclusiones me encantaría ir leyendo en los comentarios. Y creo que eso justamente es lo que hace verdaderamente interesante el debate. Hasta acá hicimos un recorrido necesario. Vimos qué se entiende por capitalismo, de dónde surge, cuáles son las ideas básicas y qué tradiciones del liberalismo económico van a influir en ciertos sectores del pensamiento anarquista norteamericano. Ahora sí, con ese piso teórico podemos entrar en lo que propiamente se conoce como anarquismo capitalista o anarcocapitalismo. Y ojo con esto desde el arranque. No lo voy a responder, sino que lo dejo planteado como una incógnita para que ustedes decidan, ni que hablar que los espero ir leyéndolos en los comentarios. Tenemos dos posibilidades. O el anarcocapitalismo surge como una continuidad directa del anarquismo clásico, por el contrario, es tan solo una radicalización del liberalismo económico llevada hasta sus últimas consecuencias antiestatales. Si es esta última posibilidad, se separaría bastante del anarquismo clásico. Arranquemos definiendo de alguna manera qué propone el anarcocapitalismo. En términos generales, sostiene tres ideas centrales: que el Estado es ilegítimo y tiene que desaparecer, que la propiedad privada es el fundamento del orden social y que el mercado puede organizar todas las relaciones sociales. Creo que la clave está en este último punto. Para el anarcocapitalismo, el mercado no es solo un espacio económico, sino también un mecanismo de organización social. Es decir, el mercado es el espacio por excelencia donde se van a poner en juego las relaciones entre personas o las relaciones sociales en general. Este no es un dato menor porque en donde el anarquismo clásico pensaba en términos de asociaciones voluntarias, de cooperación y de organización comunitaria, el anarcocapitalismo suma también a los contratos, a los intercambios y a los servicios ofrecidos en competencia. Ambas tendencias siempre bajo una misma premisa: todo acuerdo tiene que ser voluntario. El mercado libre, según los anarcocapitalistas, no es solo un espacio de intercambio, como dijimos recién, sino también un sistema autorregulado capaz de resolver problemas sociales y económicos. Un punto en especial relevante es que, en ausencia del Estado, el mercado se va a convertir en el árbitro principal para resolver todos los conflictos y
todas las relaciones, todas las interacciones que se den en su seno. Ojo que si bien es cierto que las interacciones dentro del mercado son voluntarias, esto no exime de disputas ni de desacuerdos, solo que en vez de existir un Estado como tercero para resolver los conflictos, el mercado en cuanto definición clásica de personas comprando y vendiendo va a ofrecer las herramientas para resolver esos conflictos mencionados. No lo voy a desarrollar en profundidad, pero recuerden cuando vimos las ideas del derecho para el anarquismo, en donde aparecían herramientas como la mediación y el arbitraje, solo para citar algunos ejemplos. Si quieren, pueden recurrir a esa clase. En este sentido, el mercado va a funcionar según algunos parámetros bien claros. Sostiene el anarcocapitalismo que la competencia entre empresas y proveedores de servicios va a ser o va a llevar adelante las mejoras y la mayor eficiencia, provocando mejores resultados. Por ejemplo, en un sistema privatizado, la justicia y la seguridad serían ofrecidos por múltiples empresas, incentivadas a ser más eficientes y justas para atraer mayores clientes. Todas las interacciones económicas y sociales se basan en contratos libres entre individuos. Esto incluye desde los intercambios comerciales hasta los acuerdos más complejos como la provisión de infraestructuras o de servicios públicos. Uno de los argumentos centrales es que el mercado libre elimina los monopolios que, según los anarcocapitalistas, son productos de la intervención estatal. Sin la imposición de leyes y regulaciones, las barreras de entrada al mercado van a desaparecer, permitiendo que cualquiera pueda competir en igualdad de condiciones. Creo que este punto tal vez es el que mayor críticas puede caberle, pero en rigor de verdad y dando un margen de beneficio de la duda para con el anarquismo capitalista, no hemos vivido hasta la fecha un verdadero mercado libre. Lo que sí cabría preguntarnos es, una vez que se libere el mercado por completo, ¿cómo se le va a competir a los monstruos del comercio de hoy? Más bien me pregunto cómo se le resiste a los embates de esas ballenas para hacer desaparecer a la competencia. Porque ofrecer un servicio igual a otro hoy es posible y va a ser posible también más adelante, pero si un gigante del comercio te pone entre ceja y ceja, difícil será combatir o resistirlo. Dejo entonces planteada la duda. Para seguir avanzando en los aspectos fundamentales de la filosofía que sustentan al anarquismo en fase capitalista, va a ser prudente profundizar en su rechazo al Estado, que por supuesto es un punto de contacto con el anarquismo histórico. El anarcocapitalismo considera que el Estado ejerce coacción, obviamente al monopolizar la violencia, y que impone normas sin consentimiento individual, es decir, las impone como tercero por decisión burocrática sin que haya un verdadero consenso. O se obedece o se padece el peso de la violencia que mencionamos en el punto anterior. Noten ustedes cómo estas tres críticas coinciden con el anarquismo en todo su espectro de tendencias. La diferencia aparece cuando cada tendencia se toma el trabajo de preguntar qué reemplaza al Estado. Y ahí la respuesta anarcocapitalista va a ser clara y contundente, lo va a reemplazar el mercado con contratos privados y con las agencias de protección y arbitraje, que las vamos a ver en un pequeño apartado de la praxis anarcocapitalista un poquito más adelante. Entonces, no hay derecho público ni autoridad central, sino que todo se organiza mediante acuerdos entre partes en el marco o en la contención del mercado. Sin dudas, nos metemos en el punto más álgido de la cuestión, aunque si vieron la clase anterior, no les va a sonar tan llamativo escuchar a un anarquista hablar de propiedad privada. Ya pueden ir notando que el anarcocapitalismo se construye sobre dos pilares fundamentales. Uno, el libre mercado, y segundo, la propiedad privada, que van a ser los principios claves para organizar una sociedad en donde la libertad individual sea absoluta y el Estado completamente innecesario. A diferencia del anarquismo de libre mercado norteamericano del siglo XIX, que pensaba la propiedad como posesión, como uso o usufructo, el anarcocapitalismo sostiene una propiedad privada fuerte y plena. La propiedad es un derecho natural, es decir, previo o anterior a la ficción jurídica del Estado, y por esa razón no depende del reconocimiento estatal y se extiende tanto a bienes materiales como a servicios. Lo veremos más adelante, esto tiene implicancias prácticas tangibles, ya que todo lo que hoy ofrece el Estado, la justicia, la seguridad y la defensa, también pueden ser propiedad privada. Sin desarrollar mucho,
la seguridad privada, los tribunales, es decir, la resolución de los conflictos o las disputas, los arbitrajes contractuales, todo puede ser ofrecido en el mercado. Entonces, la propiedad privada no es solo un derecho, es el principio sobre el cual se sostiene la libertad de cada individuo. A contramano de todos los anticapitalistas, argumentan que la propiedad surge de un acto legítimo, ya sea por apropiación original, cuando alguien transforma un recurso que antes no pertenecía a nadie, o por transferencia voluntaria como el intercambio o la herencia. En esta lógica, cada persona tiene derecho a controlar aquello que produce con su trabajo. Este enfoque se inspira en las ideas de Locke, quien planteaba que al mezclar el trabajo con la naturaleza, el individuo adquiere derechos de propiedad sobre los recursos transformados. Y dado que la propiedad privada es vista como inviolable, se propone una protección férrea de la misma, garantizada por el mercado mediante empresas privadas de seguridad y justicia que compitan por ofrecer mejores servicios. Lo que sí, hasta hoy, en donde no hay un anarcocapitalismo al 100%, la protección férrea de esa propiedad privada impoluta la sigue ofreciendo el Estado. Sin ir más lejos, en Argentina, en donde el presidente Javier Milei se define como anarcocapitalista, dice estar llevando adelante un minarquismo, que lo vamos a ver un poco más adelante en la clase, y salvo en algunos barrios cerrados, la protección de la propiedad privada sigue siendo en última instancia de la justicia ordinaria, es decir, del Estado. Esto ya es duda mía, pero la dejo para que ustedes puedan opinar también. Si bien es cierto que estamos viendo las primeras experiencias anarcocapitalistas, o al menos algo parecido a esa idea, y que las conclusiones finales debemos sacarlas al final del proceso y no en el durante, me genera bastantes dudas que, aún estando en condiciones de hacerlo, no eliminen el Estado. Eso mismo propusieron los marxistas y una vez que ocuparon el poder, no solo no lo eliminaron al Estado, sino que lo agrandaron y lo consolidaron. Más allá de eso, son solo dudas y cuentan con el beneficio de la duda. Muy breve y a modo meramente enunciativo, el enfoque anarquista capitalista derivaría en prácticas económicas reales y tangibles que a día de hoy ya se ven y se ofrecen en el mercado. Por ejemplo, la seguridad privada. En lugar de fuerzas policiales financiadas por impuestos, los anarcocapitalistas proponen empresas de seguridad que los individuos contraten directamente. Estas empresas competirían en el mercado, lo que garantizaría un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades del cliente. Hoy ya existen, aunque por los costos solo disponible para aquellos con recursos abundantes. Otra vez hago referencia a la clase de administración de justicia anarquista, pero en líneas generales los tribunales estatales serían reemplazados por árbitros privados o mediadores seleccionados por las partes involucradas en un conflicto, lo que permitiría un sistema de justicia más flexible y menos burocrático. Hoy en día esto está disponible incluso en la provincia de Buenos Aires, aún sin un gran éxito. Al presentar una demanda en el ámbito civil, obligatoriamente antes de iniciar el juicio, las partes tienen que someterse a una mediación e intentar arreglar ahí los conflictos. Es decir, la misma justicia ordinaria impulsa la resolución de conflictos extrajudiciales. En cuanto a la infraestructura y a los servicios, por ejemplo, desde rutas o autopistas, o el transporte ferroviario, hasta las escuelas, todo podría ser provisto por empresas privadas o cooperativas que establecerían precios regulados según la oferta y la demanda. Una de las primeras clases que dimos en la cátedra, si no me equivoco, debe ser la clase número 5, vimos el principio operativo número 1 del anarquismo, que al tiempo que es principio filosófico es práctica pura, porque de algún modo indica la forma de relacionarse con ese otro que voluntariamente comparte la vida con nosotros. Esto es el orden sin coacción externa. Ahora bien, el anarcocapitalismo, al igual que el capitalismo, hace uso de otro principio, el del orden espontáneo. Y la pregunta entonces queda planteada: ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Son equivalentes? La idea del orden espontáneo viene fundamentalmente de Adam Smith y después va a ser retomada por buena parte del liberalismo económico, por la escuela austríaca y más tarde por muchos autores anarcocapitalistas. Smith plantea que cuando los individuos actúan persiguiendo su propio interés sin una dirección central que los coordine, emerge un orden. No porque alguien lo planifique,
sino porque las interacciones entre los individuos generan regularidades, equilibrios, precios, incentivos. La famosa metáfora de la mano invisible apunta a eso. Nadie quiere organizar la sociedad, pero la sociedad termina organizándose igual. Desde esta perspectiva, el mercado entonces no necesita ser dirigido, el orden no es impuesto y el resultado no es caótico, sino que es perfectamente funcional. Y acá muchos anarcocapitalistas van a decir que eso es perfectamente compatible con el anarquismo, no hay Estado, no hay planificación central y hay un orden sin imposición. Pero, como planteamos recién, ¿es el mismo tipo de orden del que hablan los anarquistas clásicos? Por lo cual podemos afirmar con cierto grado de certeza que el orden anarquista es efectivamente ausencia de coacción y no solamente la ausencia del Estado. Esto significa que para el anarquismo, sobre todo el anarquismo social y el individualismo clásico norteamericano, el problema no es solo quién manda, sino cómo se organizan las relaciones. Cuando los anarquistas hablan de orden, no hablan solo de la espontaneidad, sino también de la ausencia de coacción externa y de relaciones que no imponen una voluntad sobre otra. Es decir, no alcanza con que el orden emerja, sino también preguntarse desde dónde emerge y con qué relaciones de poder. Porque puede pasar que un orden surja espontáneamente, pero aún así estar atravesado por desigualdades, por dependencias o asimetrías de poder. Esto trae como consecuencia, o al menos nos insta a tener cierto cuidado o a estar alertas, ya que teniendo en cuenta estos puntos, el mercado puede, no obstante ser espontáneo y descentralizado, ser coactivo en los hechos, aunque no haya un Estado detrás. A modo de cuadro comparativo podemos decir que tenemos dos formas de pensar el orden social. Por un lado, el orden espontáneo, no planificado, siendo el resultado de interacciones individuales, funcional sin necesidad de dirección central, y por otro, el orden sin coacción externa, basado en acuerdos realmente libres, sin imposición económica, política o social, donde ninguna parte está forzada por necesidad externa. Lo que tendríamos que decir es si una relación puede ser voluntaria en términos formales, orden espontáneo y orden sin coacción externa, coincidiendo en este punto, pero condicionada en términos materiales, acá aparece la tensión porque en el orden espontáneo las asimetrías económicas pueden inclinar la balanza y forzar a una de las partes para aceptar condiciones desfavorables. La pregunta entonces queda planteada para leerlos en los comentarios. ¿El orden espontáneo del mercado es equivalente al orden sin coacción que buscan los anarquistas o estamos usando la palabra orden para referirnos a cosas distintas? Seguramente algunos van a decir que sí, que es lo mismo, otros van a decir que no, que la diferencia es muy profunda. Y justamente ahí en esa tensión es donde se juega buena parte del debate contemporáneo entre anarquismo y anarcocapitalismo. De manera muy sucinta vamos a destacar a dos de los principales referentes teóricos de esta visión tan particular del anarquismo. El anarcocapitalismo como corriente reconocible se da principalmente recién a mediados del siglo XX con Murray Rothbard, economista, historiador y teórico político norteamericano, quien pasará a la historia como el fundador del anarcocapitalismo. Rothbard hace algo muy específico, toma los postulados de la economía austríaca, los combina con el justnaturalismo radical y elimina completamente al Estado de la ecuación. En líneas muy pero muy resumidas, para Rothbard toda función estatal puede ser privatizada, la propiedad privada es absoluta y el mercado no necesita ningún tipo de autoridad política. Por supuesto, en unas filminas más adelante veremos sus obras más importantes, por lo que si desean incursionar un poco más sobre él, recomiendo la lectura de sus textos. Los vamos a encontrar también en la bibliografía. Ahí aparece por primera vez una formulación coherente de capitalismo más anarquía, no como tensión, sino como identidad. Algo interesante que tomo prestado de Maxi White de Tertulia Ermitaña en su debate por el anarcocapitalismo, al igual que Proudhon toma
un concepto peyorativo como la anarquía y le da un sentido positivo, o lo mismo Stirner al dar un sentido no peyorativo al egoísmo, lo mismo hace Rothbard al dar un sentido positivo al capitalismo, es decir, lo redefine en un sentido positivo. A partir de Rothbard entonces, el anarcocapitalismo deja de ser una suma difusa de ideas y pasa a ser una posición teórica explícita. Toda la explicación de su tesis está entre sus obras más importantes: El hombre, la economía y el Estado, su tratado económico principal que sistematiza la teoría austríaca; Hacia una nueva libertad de 1973, considerado el manifiesto libertario que presenta la visión de una sociedad sin Estado; y La ética de la libertad de 1982, donde expone los fundamentos morales y legales de todo su sistema filosófico. Vamos ahora con David Friedman, también economista y teórico político norteamericano, hijo del célebre economista Milton Friedman. Este va a tomar distancia del justnaturalismo de Rothbard. Friedman no defiende el anarcocapitalismo porque sea justo en términos morales, es decir, no en cómo basa el anarquismo Rothbard esto de derechos naturales inviolables y principios éticos, como por ejemplo el pacto de no agresión, sino porque, según él, un sistema de instituciones privadas, incluyendo en estos los tribunales judiciales y la fuerza de seguridad, como vimos anteriormente, produciría mejores resultados prácticos que un monopolio como lo es el Estado, que justamente es el monopolio por excelencia. El argumento era bien pragmático: sistemas legales privados, competencia entre agencias de seguridad y derecho como un producto más del mercado. Lo que podemos ver es que la posición de Friedman amplía el anarcocapitalismo hacia una versión menos moralista y más instrumental, más utilitaria, es decir, analizando todo en función de la eficiencia. En su tremendo texto The Machinery of Freedom de 1973, explica cómo podría funcionar una sociedad sin Estado, organizada enteramente por contratos y competencias entre agencias privadas. Otros de sus textos importantes que también van a encontrar en la bibliografía son El orden del derecho, ¿por qué el derecho importa para la economía?, del año 2000, donde establece que la economía puede usarse para entender y diseñar sistemas legales completamente eficientes sin una autoridad central. Y el otro texto es Sistemas jurídicos muy distintos al nuestro, de 2019, un texto muy bueno, más histórico que los anteriores, interesante para todos los colegas que les guste el derecho, en donde justamente estudia todos los sistemas legales no estatales desde las épocas medievales hasta las sociedades más actuales. Dejamos planteado una pequeña línea temporal de los orígenes teóricos del anarcocapitalismo, por lo que el paso siguiente cae de Maduro ponerlo en diálogo con el anarquismo clásico, no para decidir quién es el que tiene la razón, sino para ver dónde se tocan y dónde se separan. Porque, aunque muchas veces se presentan como opuestos absolutos, también hay puntos de continuidad que no son menores. Arranquemos por lo que comparten, porque existe, y negarlo sería poco honesto intelectualmente. Tanto el anarquismo clásico como el anarcocapitalismo coinciden en algo fundamental: el Estado es una estructura de dominación. No importa si se lo define como aparato de coerción o como monopolio de la violencia, para ambos el Estado aparece como un obstáculo para la libertad. Esto no es un detalle menor. Desde los postulados del anarcocapitalismo no busca un Estado chico, sino que busca ningún Estado. Ambos corrientes desconfían de la obediencia obligatoria, de la ley como un mandato externo y de la autoridad que no surge del consentimiento. Desde este punto de vista, el énfasis va a estar en los acuerdos voluntarios, es decir, es compartido por ambos. El desacuerdo no está en si debe haber acuerdos voluntarios, sino en qué condiciones se hacen posible esos acuerdos para que sea realmente voluntario. Acá sí encontramos tal vez un primer indicio de conflicto. En cuanto a la centralidad del individuo, ambos van a poner el énfasis en él. El individuo es el punto de partida
de ambas tradiciones. No la nación, no el Estado, no una abstracción colectiva. El anarquismo clásico, incluso con algunos peros y con enormes excepciones, hasta para la tendencia más comunista, parte del individuo concreto, no del hombre genérico. Y el anarcocapitalismo lleva esa centralidad al extremo. Hasta acá entonces encontramos continuidad. Ahora bien, cuando entramos en el terreno económico y social, las diferencias empiezan a ser un poco más profundas. En cuanto al rol del mercado, acá aparece la mayor diferencia. Para el anarcocapitalismo, el mercado es el principal mecanismo de coordinación social, el espacio donde se expresan las decisiones individuales y el principal regulador natural de la vida económica. Sin embargo, para el anarquismo clásico, en cambio, el mercado es más rechazado, puede ser tomado como una herramienta posible, pero no necesariamente deseable, ni siquiera la herramienta central. Es decir, muchos anarquistas lo toleran en ciertos contextos, sobre todo los anarquistas norteamericanos, pero la mayoría lo critica o directamente buscan superarlo y en muchos casos lo niegan rotundamente. De todas formas, si bien hay alternativas descritas por colectivistas al mercado, la crítica o la negativa por lo general es más teórica que práctica. Y eso es un punto en contra del anarquismo clásico, en donde casi les diría que se termina convirtiendo en mala palabra la economía. Espero que eso no les suceda a ustedes. Podemos criticar la economía o las formas de producción o de consumo, pero todo es economía y creo que es vital que el anarquismo, sea la tendencia que sea, analice y estudie a la economía. Ya lo recomendé un montón de veces, pero para evitar este tipo de malentendidos les recomiendo la lectura del texto de Max Nettlau, Algunas ideas falsas sobre el anarquismo. Se lo voy a dejar nuevamente en la bibliografía. Quedémonos con que no hay una postura única, pero sí una sospecha coherente, y es que para muchos anarquistas clásicos el mercado puede llegar a reproducir dominaciones aún sin la necesidad de que exista el Estado. Acá aparece una de las grandes grietas, la más grande diría yo. El anarcocapitalismo tiende a defender una propiedad privada bien fuerte, continua, transmisible y protegida por mecanismos privados de coerción. Es, digamos, el fundamento filosófico de esta tendencia. El anarquismo clásico, en cambio, no acepta tan fácilmente la propiedad privada. Con precisión podemos decir que aquellas tendencias que aceptan la propiedad particular, como el individualismo o el colectivismo de Bakunin, hasta algún punto no es asimilable a la propiedad privada tal como la conciben los capitalistas. Y esto es así porque podemos decir en líneas generales que los clásicos distinguen entre posesión y propiedad, que hay límites al acaparamiento y que subordinan la propiedad a la función social o al uso. Con estos puntos creo que podemos ver claramente la diferencia entre las formas de propiedad individual seguidas por uno y por otro. Lo que sí, para la mayoría de los clásicos, la propiedad privada ilimitada es una forma de poder, aunque no esté garantizada por el monopolio de la fuerza estatal. En cuanto a la desigualdad, ya algo dijimos, pero lo volvemos a repetir, el anarcocapitalismo no ve la desigualdad como un problema en sí mismo, sino que siempre que esa desigualdad no sea producto de privilegios estatales y que surja de intercambios voluntarios. En cambio, el anarquismo clásico suele entender la desigualdad como estructural y que eso es un condicionante de la libertad y una forma indirecta de coerción. Podemos ver esto como una diferencia profunda en la concepción o la definición que ambas corrientes tienen de la libertad. Para que todo quede bien en claro, vale la pena comparar al anarcocapitalismo con el liberalismo clásico. Ya lo dijimos que el anarcocapitalismo hereda del liberalismo clásico la defensa del mercado, la idea de orden espontáneo, la centralidad del individuo, esto claramente como transversal a todos los movimientos sociales surgidos en la modernidad, y la desconfianza hacia el poder político. Por eso dijimos que desde este punto de vista puede pensarse al anarcocapitalismo como una radicalización del liberalismo. Ahora bien, hay un punto
donde estas tesis se separan claramente. El liberalismo clásico acepta la existencia del Estado, aunque sea en su mínima expresión, ya que este es el garante del orden, de la propiedad y de los contratos. En cambio, el anarcocapitalismo rechaza toda forma de Estado, incluso el Estado mínimo de los liberales clásicos, y propone reemplazarlo por mecanismos de mercado. Para completar el mapa del anarquismo capitalista, vamos a tratar dos derivaciones de este, que si bien no son idénticos estrictamente al anarquismo capitalista, parten de él y resultan clave en la discusión que venimos teniendo. Comencemos con el afamado minarquismo. No es anarquismo, pero tampoco estatismo clásico. Está, por así decirlo, en el medio. Y entenderlo ayuda mucho a ver qué es lo que el anarcocapitalismo acepta y qué es lo que ya no acepta bajo ningún punto de vista. ¿Qué es el minarquismo entonces? El minarquismo va a sostener que el Estado debe existir, pero reducido a sus funciones mínimas indispensables. Generalmente se le atribuye tres funciones básicas: la defensa, esto es el ejército, la seguridad interna como la policía y la administración de justicia con los tribunales. Hasta acá idéntico al liberalismo clásico. Todo lo demás, educación, salud, economía, bienestar social, debería quedar por fuera de la órbita del Estado y todo hacia lo privado. Esta posición quedó excelentemente reflejada y explicada por Robert Nozick, especialmente en su texto Anarquía, Estado y Utopía de 1974. Lo interesante de Nozick, que vamos a desarrollar un poquito más a continuación, es que aun partiendo de una defensa fuerte de los derechos individuales y de la propiedad privada, considera que un Estado mínimo puede surgir legítimamente sin violar todos estos derechos, es decir, que puede surgir de manera espontánea. Nozick termina siendo el argumento clave para entender el límite entre liberalismo, minarquismo y anarcocapitalismo. Vale aclarar que Nozick no es anarcocapitalista, pero su teoría es una de las más sofisticadas defensas de ese estado mínimo desde una perspectiva libertaria. Nozick parte de una premisa fuerte: los individuos tienen derechos morales que funcionan como límites y que nadie, ni siquiera el Estado, puede vulnerarlos. Entre esos derechos están la vida, la libertad y la propiedad. Los argentinos, con todo este movimiento libertario de Javier Milei, estamos bastante acostumbrados a escuchar este tipo de discursos y de premisas. En este punto estamos bastante cerca al discurso libertario y anarcocapitalista. Es más, casi que parece que Nozick va camino a abolir el Estado, pero ya veremos que no. En su texto se posiciona en el escenario de la inexistencia del Estado, es decir, individuos libres que contratan agencias privadas de protección para defender sus derechos. Fíjense que el planteo de un mundo sin Estado se parece bastante a los modelos anarcocapitalistas de seguridad privada. Ahora bien, ahí introduce un punto clave, y es que la competencia entre agencias puede generar conflictos, especialmente cuando dos agencias defienden a personas enfrentadas, y podría suceder que para evitar una espiral de violencia, una agencia pueda volverse dominante. Y acá viene lo importante: según Nozick, esa dominancia no surge por imposición, sino por elección racional de los individuos. Entonces, si una agencia se vuelve dominante para garantizar procedimientos justos y compensa a quienes limita, es decir, a quienes recurren a ella voluntariamente para solucionar los conflictos, puede surgir algo parecido a un estado mínimo sin vulnerar los derechos que vimos al principio. Y recalco esto no porque alguien lo haya impuesto, sino porque emerge como resultado de acuerdos voluntarios. Y en consonancia con el liberalismo, este estado mínimo se limita a brindar protección, justicia y defensa. No redistribuye, no regula la economía y no impone proyectos colectivos. Para Nozick, ese estado es moralmente legítimo. Para que quede mejor graficado, acá está la diferencia clave. Para el anarcocapitalismo, cualquier monopolio coercitivo, incluso surgido espontáneamente, sigue siendo ilegítimo, pero para Nozick, si no viola derechos y surge sin coerción inicial, puede ser aceptable. Entonces, Nozick ve al Estado mínimo como
resultado posible y legítimo, mientras que el anarcocapitalismo lo ve como una traición al principio de no existencia del Estado. El núcleo del desacuerdo está entonces en que para el minarquismo el Estado mínimo es necesario porque garantiza derechos y evita la violencia descontrolada. En cambio, para el anarcocapitalismo el Estado, aunque sea mínimo, sigue siendo un monopolio coercitivo y por lo tanto ilegítimo. No hay Estado bueno o Estado chico, hay Estado o no hay Estado. No es solo una diferencia de grado, sino de principios. Este punto me interesa reforzarlo porque marca claramente la propuesta anarcocapitalista. Ya dijimos que el minarquismo sostiene que la justicia debe ser pública, que la seguridad no puede privatizarse completamente y que el monopolio estatal evita conflictos entre agencias privadas. Pero el anarcocapitalismo va a responder con firmeza que la solución no estatal a las premisas minarquistas está en el mercado, o sea que la competencia puede organizar seguridad y justicia, que los tribunales privados y las agencias de protección pueden coordinarse en el mercado y justamente este último no colapsa por falta de Estado, sino que se adapta y va a encontrar las mejores soluciones para todos los conflictos. Acá aparece una diferencia sustancial en la confianza en el mercado. Para que vaya quedando todo en claro, si lo ordenamos rápidamente quedaría algo así. Liberalismo clásico, Estado limitado, regulador básico, garante del orden general. El minarquismo, un Estado mínimo reducido a seguridad y justicia. Y el anarcocapitalismo, abolición total del Estado, reemplazo o reemplazado por el mercado y por los contratos. Y la pregunta queda abierta otra vez y aparece como algo incómoda. ¿Qué es para ustedes el minarquismo? ¿Será un límite razonable a la crítica al Estado o es simplemente un punto arbitrario donde alguien decide, bueno, acá hay que frenar? ¿El Estado mínimo es una solución estable o directamente es una incoherencia teórica? Los leo en los comentarios. Dijimos que veríamos dos derivaciones del anarcocapitalismo y dentro del amplio campo de corrientes antiestatales vinculadas al mercado aparece una propuesta que no siempre se identifica directamente con el anarcocapitalismo, pero que dialoga con él de manera permanente. Esto es el agorismo desarrollado por Samuel Conkin en la segunda mitad del siglo XX. Conkin parte de un diagnóstico compartido con el anarcocapitalismo. El Estado es una estructura ilegítima de coerción y por ello tiene que ser superado. Pero se distancia en un punto clave en la estrategia para llevar adelante ese fin. Me gusta mucho Conkin porque constantemente está pensando hacia el interior del anarquismo y sus muchos problemas, al igual que muchas teorías libertarias, y es que suelen pensar una sociedad futura, pero no explican claramente cómo hay que llegar a ella. Es decir, cómo se pasa del estado actual a una sociedad sin estado sin caer en contradicciones prácticas. Conkin desconfía tanto de la vía política como de la espera pasiva de un cambio cultural. Y en cambio hace una propuesta directa que es esto es la contraeconomía. ¿Qué es la contraeconomía? Consiste en el conjunto de actividades económicas que se van a realizar fuera del control del Estado, funcionando al margen de la legalidad estatal, evadiendo regulaciones, impuestos y permisos. Algunos ejemplos serían operar en mercados informales con trabajo no registrado o el intercambio directo mediante redes de producción y consumo entre autónomos, ni más ni menos que de persona a persona sin intermediación alguna. Fíjense qué importante, acá en Argentina hace relativamente poco se dio media sanción a la reforma laboral en donde todas estas medidas intentan ser combatidas, sobre todo aquello del trabajo no registrado, pero para Conkin estas prácticas no son un problema que hay que corregir, sino que son el germen de una sociedad que comienza a liberarse. Seguramente se pueden preguntar ¿y qué pasa con el retiro, con las jubilaciones? Y bueno, la solución es hacerla autónoma, es decir, por cuenta propia. No es sencillo, pero realmente al día de hoy es posible. Y ojo con esto que es clave, no se trata de criminalidad por sí, sino de desobediencia económica consciente.
A diferencia de otras corrientes anarquistas que ven el mercado como parte del problema, Conkin lo concibe como una herramienta de erosión del poder estatal, pero no en el mercado formal, regulado y legalizado, sino en el mercado de persona a persona, sin intermediación estatal y consecuentemente sin legitimación jurídica. Desde esta perspectiva, cada intercambio que hagamos fuera del Estado, en negro como se dice acá en Argentina, debilita la capacidad de control de este Estado, reduce su base fiscal y pasito a pasito va erosionando toda su autoridad. La revolución entonces para Conkin no es un evento político, sino un proceso económico silencioso. Dijimos y planteamos a Conkin como alguien preocupado por llegar a la sociedad futura, por encontrar una práctica para ese fin, por lo que resulta correcto resaltar que el agorismo se enfoca verdaderamente en prácticas actuales, operaciones económicas que vos y yo hacemos a diario, proponiendo a contramano de todos los gobiernos una informalidad consciente. Si bien no lo pusimos en la clase que dimos sobre la acción directa y propaganda por el hecho, es tajantamente acción directa económica. Lo que hay que quedarse de Conkin es que tal vez nos discute tanto cómo debería ser la sociedad libre del futuro, sino cómo empezar a vivirla a partir de ahora. Llegados a este punto, corresponde hacer algo que es casi una obligación metodológica en una cátedra que se pretende ser adogmática, mostrar las críticas que otras corrientes anarquistas le hacen al anarcocapitalismo. Vuelvo a decirlo, no para decidir quién gana el debate, sino para entender por qué muchos anarquistas no reconocen al anarcocapitalismo como una variante legítima del anarquismo. Y estas críticas no vienen de un solo lugar, vienen de tradiciones completamente distintas y con argumentos distintos también. Desde el anarquismo social, el comunista, colectivista y mutualista, la crítica central es bastante clara: abolir el Estado no garantiza abolir la dominación. Para estas corrientes, el mercado puede funcionar como un mecanismo de poder, incluso sin el Estado. Plantean lo siguiente: si una persona controla recursos fundamentales y otra depende de esos recursos para sobrevivir, la relación deja de ser plenamente libre, aunque el contrato sea formalmente voluntario. Por lo tanto, desde esta mirada, el anarcocapitalismo podría eliminar la dominación política, pero deja intacta o incluso a veces refuerza la dominación económica. Se descree entonces que el mercado por sí solo garantiza relaciones no coercitivas. Para el anarquismo comunista, el punto más conflictivo es la propiedad privada de los medios de producción. Ya lo hemos visto un montón, así que brevemente decimos que autores como Kropotkin, Malatesta o Bergman sostienen que la propiedad privada genera desigualdad estructural y que esto será un condicionante de la libertad individual. Para los comunistas, los anarcocapitalistas estarían confundiendo ausencia de Estado con ausencia de poder. Y para esos autores, el poder económico puede ser tan opresivo como el poder político. Desde el anarquismo individualista se toma al capitalismo como traición al libre mercado. Esta crítica es especialmente interesante porque viene desde un lugar que en apariencia debería ser cercano. Tanto autores como Tucker o Spooner defendían el mercado, pero no el capitalismo realmente existente. Para ellos, el capitalismo actual es un sistema sostenido por monopolios creados por el Estado y que, una vez creados, generan concentraciones difíciles de revertir. La crítica al anarcocapitalismo desde este lugar sería que es un error asumir que eliminando el Estado desaparece automáticamente los monopolios. Es decir, el problema no es el mercado, sino qué tipo de mercado. Desde corrientes feministas, la crítica apunta a la idea de la neutralidad del mercado. Van a decir que el mercado no parte de condiciones iguales y que arrastra desigualdades de género, de raza y de clase y tiende a reproducirlas si no se las cuestiona. Esta sería una crítica a la estructura propia del sistema. Quizá la crítica más profunda no es económica sino conceptual. Muchas corrientes anarquistas sostienen que el anarcocapitalismo maneja una noción de libertad negativa. La libertad capitalista consistiría simplemente en libertad como ausencia de interferencia, mientras que el anarquismo clásico, en muchas de sus variantes,
piensa la libertad también como capacidad real de elegir y la posibilidad efectiva de desarrollar la vida propia. No es solo que nadie te impida algo, sino que realmente puedas hacerlo. Para ir cerrando la clase, vale la pena salir un poco del plano estrictamente histórico y teórico y mirar qué lugar ocupa hoy el anarcocapitalismo en los debates contemporáneos. No como una doctrina cerrada, sino como interlocutor incómodo tanto para el liberalismo como para el anarquismo clásico. Porque nos guste o no nos guste, el anarcocapitalismo está presente, circula, interpela y genera adiciones y rechazos, y eso ya es todo un dato. La realidad es que uno de los factores más influyentes para el surgimiento del anarcocapitalismo es el contexto general de desconfianza hacia el Estado. No importa la impronta que uno tenga en cuanto a la política, ya nadie confía ciegamente en el Estado, y quienes lo hacen generalmente lo hacen por conveniencia. Miles de crisis económicas, endeudamiento, inflación, corrupción, todo eso alimenta el discurso antiestatal, y entonces ahí el anarcocapitalismo aparece como una crítica radical que no promete mejorar el Estado, sino que promete eliminarlo. Y eso para muchos ya resulta atractivo. Otro elemento central es el cambio en los canales de difusión. El anarcocapitalismo no se expande principalmente en las universidades o a nivel académico, sino en las redes sociales, en podcasts, en espacios digitales en general. Por eso creció tanto su difusión. Diría que el anarcocapitalismo encaja muy bien con todo ese ecosistema. Lo mencionamos en casi toda la clase, pero esa posición polémica y el desafío a las tendencias históricas del anarquismo es sin duda un motor para su posicionamiento actual. De hecho, es justamente el motivo por el cual nosotros estamos haciendo esta clase. Por eso decimos que, además de lo teórico, el anarcocapitalismo cumple una función provocadora, obligando a repensar el rol del Estado, a cuestionar todos los supuestos naturalizados, no solo del liberalismo clásico, sino también del mismo anarquismo, y algo que los anarquistas en general hacen mucho, incomodar a todas las posiciones moderadas. Ahora sí, vamos finalizando, clase larguísima, así que conviene hacer una pequeña pausa y mirar todo el recorrido completo de la clase, no para sacar una conclusión definitiva, sino para ordenar todas las tensiones que fuimos viendo, los acuerdos parciales y las preguntas que van a ser muchas y que quedan abiertas. Porque si algo quedó en claro a lo largo de toda la clase es que el anarcocapitalismo no es una idea simple ni lineal, ni siquiera es fácil de encasillar. El anarcocapitalismo entonces no surge de la nada, tampoco es una ocurrencia reciente, se alimenta del liberalismo clásico, del individualismo radical, de la economía de mercado y de la crítica libertaria al Estado. En ese sentido, no puede ser descartado sin más como algo externo al campo de las ideas libertarias. Tiene raíces, tiene antecedentes y tiene una lógica interna reconocible. Queda en claro que es una propuesta coherente, pero completamente discutida. Podríamos decir que es una síntesis entre un mercado sin Estado, propiedad privada sin límites políticos y un orden social basado exclusivamente en contratos. Esa coherencia teórica es para muchos su principal fortaleza. Pero también este es el punto donde surgen las mayores objeciones, porque otros anarquismos, como por ejemplo los comunistas o los colectivistas, pueden ver al mercado como coercitivo, como generador de desigualdad que condiciona la libertad y que abolir el Estado no alcanza para abolir el poder. Y acá aparece algo central para cerrar la clase. Esto es una declaración de principios de la cátedra. Recuerden siempre que acá nos dedicamos al estudio de la anarquía, sea cual sea la tendencia de que se trate, por más rara o incoherente que parezca. El anarquismo históricamente nunca fue una doctrina única ni cerrada, fue y sigue siendo un campo de disputas de ideas. El anarcocapitalismo forma parte de ese campo, aunque lo haga de manera conflictiva, incómoda o polémica, y negarlo me parece que empobrece el debate y lo mismo que aceptarlo acríticamente. El anarcocapitalismo, creo yo, nos obliga a pensar los límites del Estado,
los límites del mercado y los límites de nuestras propias categorías hacia dentro del anarquismo, es decir, las categorías del anarquismo clásico. Creo que más que respuestas nos formula preguntas súper difíciles y eso desde una perspectiva pedagógica no es un problema, sino que es una oportunidad increíble. Y por supuesto desde la cátedra la tarea no es elegir por ustedes, sino darles las herramientas para que puedan pensar por sí mismos. Para finalizar, sin dar ninguna respuesta, pero con la esperanza de leerlas en los comentarios, ¿estamos hablando de continuidad, de ruptura o de mutación del anarquismo? Entonces, ¿qué es el anarcocapitalismo respecto del anarquismo clásico? ¿Es una continuidad radicalizada del individualismo? ¿Es una ruptura con el anarquismo social? ¿O una posible mutación que toma elementos de ambas tendencias y las vuelve a reorganizar de una manera particular? Está claro que no estamos frente a compartimentos estancos, sino frente a zonas grises con algunos desplazamientos y con algunos entrecruzamientos también, y para colmo no exento de un montón de tensiones. Por esto creo que vale la pena las preguntas y por supuesto ponerse a pensar las respuestas. Bien, gente, hemos finalizado esta extensa clase de hoy. Muchas preguntas que espero puedan ir respondiendo en los comentarios para seguir y fomentar el debate. Espero que la información que dimos les haya servido para definirse en algún punto, pero sobre todo mantengamos siempre ese espíritu adogmático para poder estudiar la anarquía en todos sus detalles, aun cuando suenen locos o incoherentes alguna de sus tendencias. Les dejo un gran saludo y nos encontramos en la próxima clase. Recuerden que pueden colaborar con la Cátedra Libertaria a través de Bitcoin y Mercado Pago. Link en la caja de comentarios.